Componentes de las computadoras. Forma de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. Unidad central del sistema. En la unidad central del sistema se alojan los componentes y circuitería que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. En ella encontramos la placa principal, el microprocesador central o unidad central de proceso, CPU, disco duro, bus, memoria principal, otros componentes, controladores, fuente de alimentación eléctrica. La placa principal es una placa con un circuito impreso donde se conectan los elementos básicos de la computadora, el microprocesador, el bus y toda o parte de la memoria principal. En algunos lugares también aparece denominada como placa base o placa madre. Microprocesador central o unidad central de proceso, CPU, es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comandos, los cálculos matemáticos solicitados por las referidas órdenes y el manejo de los datos asociados a los cálculos. Bus es un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de componentes de la computadora. El bus sirve para que llegue al procesador la información y las solicitudes de trabajo desde el exterior y envíe hacia afuera los resultados del trabajo realizado. Memoria principal es la zona de trabajo donde la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos que deberán manipular esas órdenes. Componentes de control, generador de reloj. Son elementos que sirven como apoyo al funcionamiento del microprocesador central. Fundamentalmente son componentes especializados en realizar determinadas operaciones, descargando al microprocesador central de estas actividades y permitiéndole obtener una mayor rapidez y efectividad en el manejo del conjunto del sistema informático. Fuente de alimentación eléctrica. Las fuentes de alimentación proporcionan la energía eléctrica que necesita la computadora para funcionar. Esa energía se estabiliza para impedir que la computadora se vea afectada por oscilaciones bruscas en el suministro de las compañías eléctricas. Disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aún con la pérdida de energía. Emplea un sistema de grabación magnética digital. Se encuentra almacenado el sistema operativo y el resto de programas de la computadora. Unidad central de proceso, CPU, o también llamado microprocesador. Son construidos sobre un cristal de silicio semiconductor donde se crean todos los elementos que forman un circuito electrónico, transistores, resistencias, etc., y las conexiones necesarias para formarlo. El microprocesador central de una computadora se divide en unidad de control, unidad aritmética lógica y registros. La unidad de control maneja y coordina todas las operaciones del sistema informático, dando prioridades y solicitando los servicios de los diferentes componentes para dar soporte a la unidad de aritmética lógica en sus operaciones elementales. Sus funciones básicas son manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura a cada una de las posiciones de la memoria principal, interpretar la instrucción en proceso, realizar las tareas que se indican. La unidad aritmética lógica realiza los diferentes cálculos matemáticos y lógicos que va a ser necesario para la operatividad de la computadora. Debe recordarse que todo el funcionamiento de una computadora se realiza sobre la base de una serie de operaciones matemáticas en código binario. Su misión es realizar las operaciones con los datos que recibe siguiendo las instrucciones dadas por la unidad de control. Registros. Los registros son un medio de ayuda a las operaciones a la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Permite almacenar información temporalmente para facilitar la manipulación de los datos por parte de la CPU. Controla, ejecuta e interpreta las instrucciones y operaciones matemáticas. Disco duro.
¿Qué puede ser entendido por nuestro sistema? Existen diversos software para formatear y particionar al disco duro, FDisk. Existen distintos tipos de interfaces, las más comunes son IDE, también llamado ATA, y SCSI, generalmente usado en servidores. El disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones, y luego hemos de darles un formato que puede ser entendido por nuestro sistema. En el esquema podemos ver internamente cómo está estructurado un sistema de disco duro. Las cabezas están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. Cilindros. El par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Pistas. Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Las cabezas se mueven entre las pistas más externas o pista cero a la más interna. Sectores. Los discos duros almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La memoria principal está compuesta lógicamente por una serie de celdas de bits que permiten almacenar en cada una de ellas un byte de información en código binario 0-1, que serán parte de un dato o de una instrucción. La memoria principal se divide fundamentalmente en dos partes, volátil y no volátil. La memoria volátil o RAM. Las memorias de acceso aleatorio Random Access Memory. La RAM es memoria volátil, es decir, pierde la información almacenada en su interior si el sistema informático que la soporta es apagado. No volátil o ROM, también Read Only Memory, es una memoria de solo lectura. En ella solo se puede leer la información que contiene. Solo es posible modificar con medios especializados. En este tipo de memoria se acostumbra a guardar las instrucciones de arranque y el funcionamiento coordinado de la computadora. Memoria caché. La memoria caché es una zona especial de la memoria principal que se construye con una tecnología de acceso mucho más rápida que la memoria RAM convencional. La memoria caché forma parte de la tarjeta madre y del procesador. Hay dos tipos y se utiliza para acceder rápidamente a la información que utiliza el procesador. Existen caché primario L1 y caché secundario L2. El caché primario está definido por el procesador y no lo podemos quitar o poner. Como ustedes pueden ver en la gráfica, podemos ver la memoria RAM y la memoria caché. Buses. Existen varios tipos de buses. Están los buses de direcciones. Es un canal de comunicación constituido por líneas que apuntan a la dirección de memoria a tratar. El bus de datos. El bus de datos es el medio por el que se transmite la instrucción o dato apuntado por el bus de direcciones. Bus de control. Es un número variable de líneas a través de las que se controlan las unidades complementarias. El reloj. El reloj de una computadora se utiliza para dos funciones principales. Para sincronizar las diversas operaciones que realizan los diferentes subcomponentes del sistema informático y para saber la hora. Reloj del sistema. Un pulso electrónico usado para sincronizar el procesamiento. Entre pulso y pulso solamente puede tener lugar una sola acción. Medido en megahertz. Dado 1 megahertz es igual a 1.000.000 de ciclos por segundo o gigahertz, donde 1 gigahertz es igual a un ciclo de 1.000 millones por segundo. De esto es lo que están hablando cuando dicen que una computadora es una máquina de 2.4 GHz. La velocidad de su reloj es de 2.4 mil millones de ciclos por segundo. Tarjetas de expansión interna. Las tarjetas de expansión están diseñadas y dedicadas a actividades específicas como pueden ser de controlar la salida de video en la computadora, gráficas, comunicaciones, etc. Las tarjetas de expansión controladoras de periféricos más importantes son las tarjetas de expansión controladoras modo de video, las tarjetas de expansión de entrada y salida de datos y las tarjetas de expansión controladoras de comunicaciones. Tarjetas controladoras de comunicaciones. Las tarjetas controladoras de comunicaciones son unidades que permiten la conexión de una computadora con otra
u otras conformando todas ellas la que se denomina red informática. Si la red es de área local, LAN, Local Area Network o red de área local, se utiliza una tarjeta de red LAN o NIC. Si la red tiene extensión mayor o WAN, Wide Area Network o red de área extensa, se utiliza normalmente un módem. Esquema básico de una tarjeta madre tipo Pentium ATX. ROM BIOS. Chip que contiene programas grabados por el fabricante que hacen que la computadora arranque y detecte los dispositivos instalados en ella, además de chequear el buen funcionamiento de los mismos. En este chip viene incorporado el setup. ISA PCI. Ranuras de expansión sirven para insertar las tarjetas controladoras. COM1, COM2. Puertos seriales sirven para conectar periféricos que trabajan en serial. Ejemplo, mouse externo, cámara digital, módem externo, etc. LPT1, puerto paralelo, printer PRN. Ese es un puerto estándar para conectar la impresora u otro periférico que trabaje en paralelo. USB, Universal Serial Bus, puerto para conectar cualquier dispositivo moderno con este tipo de tecnología. Ejemplo, cámara, flash memory u otro. Keyboard, teclado, PS2, conector para mouse de tipo PS2, PWRAT y PWRATX, conector de energía eléctrica desde ISFA. ID1, ID2, conectores para los buses de los discos duros y CD-ROMs. FDC, conector para el bus de la unidad del floppy drive. Microprocesador, slot o socket donde va instalado el CPU. Slot para módulos de memoria, ranuras para insertar módulos de memoria. HD LED, de aquí sale el cable del HD LED, que es un foquito rojo ubicado en la parte delantera de la case. Speak, de aquí sale el cable del speaker y es el que emite los bips. RST, de aquí sale el cable del botón del reset que se encuentra en la parte delantera de la case y sirve para reiniciar la máquina.